Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de esta ocasión en donde espero tengamos una buena concurrencia porque es de esos días en los que hay que poner énfasis en ciertos temas, en ciertas materias. Es un día en los que, de esos en que uno no puede dejar pasar acontecimientos como aquellos que van directamente vinculados con una amenaza contra la libertad de expresión. Nos amenazan con una cosa, otro día nos amenazan con otra, y bueno, lo que hoy ocurrió en la rueda de prensa con el presidente de la República es inaceptable. No se le pueden aceptar ese tipo de insinuaciones de empezar a generar un tipo de presión en contra de los medios de comunicación, sobre todo cuando está diciendo mentiras. Y creo que esto nos obliga como ciudadanos a tener una mayor responsabilidad. Así que gracias por sumarse a este esfuerzo que estamos haciendo y que, bueno, pues para todos nos implica algo, aportar algo para poder hacer comunidad, para poder hacer esta transmisión que estamos haciendo mediante esta red social a través de Facebook, que nos da estas libertades, esta apertura y que nos obliga sobre todo a pensar un poquito más. Yo los invitaría a que hoy reflexionemos en los temas que les voy a ir proponiendo porque creo que nos van a afectar, nos estarán afectando a todos como ciudadanos. Quédense aquí, los voy a invitar para que como siempre repliquen si les gusta, nos den sus comentarios, participen y bueno, pues a la hora que lleguen creo que habrá material de dónde echar mano, de dónde cortar. Muchísimas gracias por estar participando y bueno, pues vamos a entrar rápido en la materia con el saludo. Alicia Esther, muy buenas noches. Verónica Jiménez, muy buenas noches. Lourdes Barragán, buenas noches. Leti de la Vega, igual, buenas noches. Urs Madrugaste, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos hasta Nuevo Vallarta, Nayarit. ¿Y por qué estoy diciendo que vamos entrando de lleno? Les pregunto porque esto me lo cuestionaron hoy unas personas y les pregunto, sus recibos de luz, ¿cómo llegaron este bimestre? ¿Cómo les están llegando? Porque a mí lo que me comentan algunas personas es que hay un incremento velado. Bueno, pues ni tan velado, porque llega en el recibo y hay que estar pagando. Les pregunto para que revisen cómo están llegando los recibos de la luz y más que el día de hoy, miren, está dándose ya ven que el tema de las energías limpias se ha convertido en un asunto de primer orden. Bueno, pues aquí está uno de esos que empiezan a afectar directamente a la gente. ¿Por qué? De un tiempo a la fecha, la gente empezó a comprar paneles solares para ponerlos en su negocio, en su casa y tratar de ahorrar energía. Tratar de ahorrar energía usando aquella que generan sus paneles solares y aquella que les sobraba se les compraba por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que era realmente de lo que se trata con estos paneles solares, era de generar energía y de bajar los costos, así de simple, porque también hay que reconocer que no eran baratos, han ido bajando conforme va pasando el tiempo, porque es algo normal, es algo que va sucediendo. Bueno, pues ahora les tengo malas noticias junto con esta pregunta que les hago, ¿sus recibos llegaron normal o se les fue por encima cuando estamos en plena pandemia? A mí me parecería normal que subieran el consumo de energía eléctrica, pues porque estamos encerrados y de alguna manera estamos gastando más energía eléctrica al estar utilizando, pues que las computadoras, estamos con uso permanente de energía eléctrica, los niños tienen que estar en contacto para sus clases, la gente que está trabajando home office, con el trabajo para la oficina desde la casa. Bueno, pues ahora se está diciendo que los usuarios que contemplan la instalación de paneles solares en sus hogares o pequeños negocios para generar su propia energía tendrán que cumplir con nuevos requisitos e incluso podrían rechazarse sus solicitudes. La nueva política de confiabilidad para el sistema eléctrico publicada por la Secretaría de Energía el 15 de mayo solicita una mayor cantidad de trámites, además de que la interconexión dependerá de lo que determine la Comisión Reguladora de Energía en términos de saturación de la red por región. Acuérdense ustedes que la Comisión Reguladora de Energía fue manipulada. Fue de las primeras cosas que hizo este gobierno, manipular uno de los órganos autónomos que tenía una importancia para la energía. Sacaron a la gente que tenía una independencia para meter gente que ni sabe de energía. Esto se ventiló, se comentó mucho y bueno, allí están ya consecuencias tan puras de no tener alguien que pare al gobierno, alguien que le diga por allí no, ¿eh?
Por ahí no, porque la energía en beneficio de los ciudadanos tiene que ir por estos senderos, tiene que ir por estos caminos. Bueno, pues esto significa que si a criterio del regulador, es decir, a criterio de la Secretaría de Energía o de la Comisión Federal de Electricidad, el proyecto se encuentra en una región considerada saturada, no se otorgará el permiso de interconexión, reveló un análisis de la Asociación Mexicana de Energía. El esquema denominado de generación distribuida tiene la finalidad de incentivar el uso y aprovechamiento de la energía solar en instalaciones que no tengan una capacidad mayor a 0.5 megawatts, las cuales no requerirían hasta ahora un permiso de la Comisión de Reguladora de Energía. De acuerdo con la propia asociación, hasta marzo pasado, las inversiones en sistemas de generación distribuida eran superior a los 1.800 millones de dólares y se habían instalado 112.660 proyectos con una capacidad de 818 megawatts. O sea, se está produciendo una energía limpia con buenas consecuencias para la ciudadanía, pero ya hay un freno. Y esto puede ser adverso para quienes ya hicieron su inversión y que hicieron una inversión con base en una legislación, con base en acuerdos que ya estaban preestablecidos y que ahora están cambiando la jugada como les viene en gana. Esto de las energías limpias es delicado, ya lo hemos explicado de mil maneras, pero ahora les estoy llevando a un tema muy puntual. ¿Subió su recibo? Primera pregunta. Segunda, ¿usted compró paneles para generar energía solar? Bueno, pues ahora pregunte porque a lo mejor le van a cambiar la vida completamente. Y eso sería un golpe directo a la ciudadanía, como que en el futuro, ya les dije, en el futuro esto de estar usando combustóleo que Petróleos Mexicanos no le puede vender a nadie, que es contaminante, que causa enfermedades, que a fuerzas, que a chaleco quieren meter en la Comisión Federal de Electricidad, que debería primero dar entrada a las energías limpias y si ya no queda más remedio, pues utilizar el combustóleo que está prohibido ya, de hecho, en algunas partes. Entonces, quise arrancar con esto. Hoy va a ser medio explosivo la emisión, pero lo siento mucho. Si no aprovechamos ahorita que tenemos márgenes de libertad, más adelante nos vamos a arrepentir de no estar buscando los temas, de estar señalando los asuntos que nos están afectando como sociedad. Irene Alvarado, muy buenas noches. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, buenas noches a todos. Lourdes Barragán está llegando entre el 30% más caro aproximadamente y tiene ya un caso. Verónica Jiménez del doble y el agua también. Saludos Alejandra Ulloa, Tere Orozco, José Allende, Mili Naveja, Sonia Robles. Saludos, mi estimado Aminadab Pérez Franco, va un abrazo. Jorge Naveja también muchos saludos. Aminadab Pérez Franco dice, ser un político retrógrada es preferir los combustibles fósiles a las energías limpias. Pero de eso nos estamos rodeando, Aminadab. Lamentablemente es la gente que está acumulando poder en nuestro país. Urscam dice, por primera vez no me tomaron cuenta lo que generaron mis celdas fotovoltaicos. Por la pandemia no podía ir a las oficinas y tuve que pagar el recibo con la esperanza que en los próximos recibos me abonarán lo que generaron mis celdas. Pues ahí tienes un caso y vamos a ver bajo qué condiciones se da en esa región donde se encuentran ustedes, Ursen, en Nuevo Vallarta, Nayarit. Vamos a ver por esta amenaza que se está registrando. Oigan, pues esto es de entrada con uno de los temas. Otro que debemos ir señalando pues son las críticas a la gente que no entiende cómo beneficia a los que siempre critica. Ahí les va. Durante el primer trimestre del año, los ingresos consolidados del Grupo Electra, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sumaron 31.164 millones de pesos, 15% más que los 27.038 millones de pesos logrados en el mismo trimestre del 19. En su más reciente reporte financiero presentado a la Bolsa de Valores, la firma sostuvo que dicha suma fue resultado de un incremento de 16% en sus ingresos financieros y de 14% en sus ventas comerciales. Primer trimestre del año, que fue de la única tienda que al gobierno no le importó que estaba abierta, que mientras obligaba a los demás a que cerraran, tiendas grandes como Liverpool, como Palacio de Hierro, como Sanborns, que respetaban los ordenamientos, Electra hicieron lo que les vino en gana.
Bueno, pues los ingresos financieros de Electra, que incluye las operaciones del Banco Azteca, sumaron 20.396 millones de pesos entre enero y marzo de este año, periodo en el que hubo un crecimiento en la cartera bruta y mayor dinamismo de la captación tradicional. Ahí les va, nada más para que ustedes vean, las ventas del negocio sumaron 10.768 millones de pesos en el primer trimestre del año, y bueno, pues es el resultado de ventas en motocicletas Itálica, así como de un notable desempeño de telefonía y línea blanca. Para que sigan con los abonos chiquititos y esas cosas, ándele, ustedes están contribuyendo. Y aún así, dice, estaba escuchando hoy por la mañana que a Ricardo Salinas Pliego no le fue tan bien en el mercado de valores, que había perdido cerca de 2.000 millones de pesos. Mira, esto es no tener vergüenza. Una declaración como la que les voy a leer a continuación es no tener pena. Pero pues no me extraña de quién viene, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Dice, acusó que las empresas en México no han sido solidarias porque el mes pasado se perdieron 500,000 empleos a raíz de la crisis económica generada por la epidemia de COVID-19. Lo que pasó en México en apenas en un mes del cierre de esta cosa de la pandemia, se fueron 500,000 empleos, o sea, no hay ninguna solidaridad en la gran mayoría de las empresas. Qué poca madre, de veras, esto es inaceptable en un sujeto como Mario Delgado, que esté diciéndole eso a gente que está perdiendo su empresa, a gente que está perdiendo todo su patrimonio. ¿Por qué? Por esta pandemia y no contar con un respaldo por parte del gobierno. Yo estoy seguro que pues prácticamente todas las empresas, sobre todo las grandes, tendrían muchas posibilidades de mantener a los empleados en la nómina por lo menos un mes, 2 meses. Sin embargo, pues vamos a llegar ya al 1,000,000 de desempleados. No, ya lo repasamos. No te hagas güey. Ya rebasamos en 1,000,000, 1,200,000 en las cifras del gobierno. Son muchos más. Si no, 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 si no tienes eso, entonces, ¿para qué fuiste al ITAM? Es un egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, es de la institución más fifí de toda la República Mexicana. De ahí es egresado Mario Delgado, pero pues como ahora está en un gobierno populista, pues está entrando en unas críticas de esta manera. Durante un foro a distancia de la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario señaló que la creación de empresas sociales o cooperativas puede ser la opción para generar más puestos de trabajo. ¿De veras? ¿En serio? Sí, ¿desde cuándo el gobierno es un buen patrón? ¿Desde cuándo el gobierno es un buen empresario? ¿Cuándo? Ni los anteriores y ustedes menos. ¿Quién? ¿Cuándo ha sido empresario Mario Delgado? ¿Cuándo ha sido empresario Andrés Manuel López Obrador? En su vida. En su vida Mario Delgado viene desde con Marcelo Ebrard, desde entonces viene ocupando puestos públicos. Entonces, por lo menos tiene 18 años mamando del presupuesto público. Me parece que es indignante que se le señale así a las empresas de ser los responsables del desempleo, cuando el culpable es un gobierno que no ha sabido proteger el empleo, que no ha sabido proteger la empresa. De verdad, lo que está pasando en otros países del mundo nos lo pueden demostrar. Y váyanse desde Guatemala prácticamente hasta Argentina. Prácticamente en todos los países se han realizado programas de protección del empleo, programas de protección a las empresas. Y aquí no, aquí puro populismo, aquí puras mentiras, puro cuento con respecto a lo que vienen haciendo y que no va a sacar al país de la crisis en la que nos van a meter. La peor crisis en el último ciclo, no, en el último siglo nos van a meter con este gobierno. Todos los índices que están apareciendo no señalan que vamos a tener un decrecimiento terrible, que vamos a tener un decrecimiento que no lo vamos a superar en los próximos 3 años. Va a ser una crisis terrible y que, bueno, pues voy a decirles, por ejemplo, en el mismo gobierno, la misma gente de Morena, para que ustedes se den una idea, el jefe de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, fíjense lo que está declarando el día de hoy y que, bueno, pues nomás para que se den una idea. Dice Santiago Nieto, la nueva normalidad que se instalará en el país tras el desconfinamiento traerá un incremento en la violencia y en la comisión de cierto tipo de delitos, advirtió Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Al participar en una conferencia, dijo que este aumento en la incidencia delictiva va a impactar en la carga de trabajo del Poder Judicial.
viene un incremento en la violencia, evidentemente, viene una crisis. Ya se ha planteado aquí, vamos a vivir un problema de una crisis económica y eso va a impactar en el Poder Judicial. Olvídate del Poder Judicial, olvídate, Santiago, eso no importa. Va a afectar al bolsillo de los ciudadanos, va a importar porque tendremos 10 o 7 o 12 millones de nuevos pobres, familias completas que vivían a penitas, ahora van a estar viendo cómo carambas salen adelante. ¿Por qué? Pues porque van a perder el empleo. Y lo mismo va a pasar con la gente que no tiene empleos formales, que vive en el subempleo, que vive vendiendo cualquier cosa y haciendo lo que puede. O sea, de veras que no asumen la responsabilidad que les corresponde, la responsabilidad que tienen como gobierno y que pudieron emprender un proyecto que permitiera de alguna manera mejorar la condición de los trabajadores y sobre todo de las empresas. Estoy hablando de las pequeñitas, de las pequeñitas, de las medianas, de aquellas empresas que necesitaban un tipo de apoyo, un tipo de asistencia por parte del gobierno y que se les está negando. Saludos, Severino Ramírez, también mi querida Trini Rodríguez, un fuerte abrazo. Lourdes Barragán dice: el combustóleo es sumamente contaminante y el COVID trae problemas respiratorios. ¿A qué expone el gobierno a los ciudadanos? Así es. Saludos, Joe Martínez. Nena de la Torre, muchísimas gracias por estarte sumando a este esfuerzo. Leti de la Vega: con base en la legislación anterior, varias casas en el fraccionamiento contrataron paneles solares, incluso con financiamiento bancario, entre un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y HSBC. En verdad, fueron acuerdos muy benéficos y aún no se liquidan. Así es, ese es el asunto, que los paneles solares tienen un precio elevado o tenían todavía un precio más elevado y que se iban a ir pagando paulatinamente con lo que te ahorrabas con no pagar todo a la Comisión Federal de Electricidad. Te quedarás con la deuda y sin el beneficio. Saludos, maestro Bernabé Bañuelos Ansaldo. Dice: muy al pendiente de la información que nos comparte, con mucho gusto. Lourdes recuerda que un pueblo con hambre es capaz de todo. Están apretando tanto que está a punto de reventar la hebra. Estamos al límite. Nena de la Torre: de aproximadamente 30 clientes que tengo, solamente 2 de ellos han mantenido sus ventas normales. El resto está está teniendo problemas de nómina, impuestos, pagos de renta y no se diga presupuestos para marketing. Recuerden que los presupuestos de comunicación son los primeros que brincan. La gran mayoría mantuvo sus empleados con sueldos al 60%. Es que eso hicieron las empresas. Las empresas son responsables y en aras de proteger a sus trabajadores, en aras de proteger a la planta productiva, hicieron ese tipo de acuerdo. Te voy a pagar 60%, pero estábamos en el supuesto de que era un mes, de que era el mes de abril. Acuérdense ustedes, aquí es en donde el farsante de López Gatel daba información a mediados de marzo de que era un mes, que era el mes de abril. Y por eso se estableció por ley que se pagara ese mes. Pero ya está terminando mayo y vamos a empezar junio con altísimos niveles de contagio y con altísimos niveles de muertos. Por lo tanto, va a ser muy difícil que esta apertura, que levantar los semáforos, el semáforo rojo que se está pretendiendo levantar el 15 de junio, vamos a ver en qué condiciones, ¿eh? Y en qué condiciones van a tener que seguir para que llegue a naranja, amarillo y sobre todo verde. Hay muchas advertencias de que las cosas se van a alargar hasta agosto. No la cuarentena, no el encierro, no, las limitaciones para las actividades normales, para que se empiece a regularizar la actividad. Esto es lo que ya se está anticipando en muchos escenarios y que, pues por eso se lo estoy comentando, porque nos han mentido permanentemente. Todo este año han sido, bueno, pues los 18 meses han sido mentira tras mentira. Saludos, Mario José Rojas, Isabela Fittipaldi, Mari Hernández. Dice Isabela Fittipaldi: se viene una situación muy difícil. No sé si ya comentaron que hubo gente manifestándose en la carretera federal a Cuernavaca porque no tienen para comer. No, no tenía ese dato, pero muchísimas gracias, Maribel, por esta información que nos estás proporcionando. Y es el principio, ¿eh? Es el principio. Mucha gente va a carecer de lo elemental y tendrá que buscar de alguna manera cómo sacar dinero para poder comer. Saludos, Gloria Naveja, saludos también Mónica Piñera hasta Utah. Muchas gracias por estar en contacto. Y miren, sobre todo cuando estamos hablando de que se están utilizando la pura demagogia. López Obrador presentó a través de sus cuentas en Twitter una gráfica que esa sí la compartimos, Maru, la gráfica
que voy a presentar y que voy a tratar de detallar, en la cual, según él, allí vienen los 2 millones de empleos que está generando su gobierno y que es, la verdad, puro cuento. De hecho, un experto en estos temas, que es Gonzalo Hernández Licona, en su cuenta de Twitter, dice, ¿a quién le quieren tomar el pelo? Y está esta gráfica en la cual está destacando. Fíjese nada más, los 2 millones de empleos incluyen, por ejemplo, créditos para vivienda Infonavit, 800,000. Créditos para vivienda Fobiste, 170,000. O sea, ni siquiera saben qué es un empleo, ni siquiera saben que un empleo es el contrato que se da entre dos partes y que incluye un pago por el desempeño y unos derechos, unas obligaciones y también unas prestaciones. Eso es un empleo. Los créditos son créditos, nada más. Luego, jóvenes construyendo el futuro, 230,000. Esos son becas, esos son regalos, esos son dádivas. Que inicialmente, acuérdense ustedes, que los de jóvenes construyendo el futuro, inicialmente era que fueran jóvenes que aprendieran algún oficio y que los absorbieran algunas empresas. Si las empresas se están cerrando, pues ¿cómo van a aprender un oficio si ya no va a haber dónde puedan acudir? ¿Sí? Y además las cifras son tan bajas que habían hablado de llegar a millones de jóvenes. Pues no, ahora estamos enfrentando esta situación que vamos a tener que incluir que en México se necesita crear 1 millón de empleos cada año por la salida de nuevos brazos que están buscando un empleo. Esa es una realidad de México y no, ni siquiera se cubrió el año pasado, se crearon menos de 300,000 empleos, menos de 300,000, o sea que el año pasado el gobierno de López Obrador quedó debiendo 700,000 empleos al país. La creación de 700,000 empleos no se logró. Entonces ya ahí hay un atraso. ¿Cómo vamos en este año en donde ya traemos, según ellos mismos, un desempleo de 1,200,000? Entonces, bajo este tipo de circunstancias, va a ser muy difícil que el país salga adelante de una crisis que va a ser tan severa que no nos la vamos a acabar, ¿eh? No nos la vamos a acabar. Dice Blanca Leticia, ¿y todavía van a premiar a Gatel? No, a ver. Va la explicación que me la explicó Paulinha y que finalmente tengo más elementos. Qué ineptitud en todo el sentido de la palabra. ¿Vamos a mendigar o qué? Las manifestaciones empiezan exactamente, eso es solamente un inicio, dice Dios nos proteja. Oigan, yo no tengo nada contra López Gatel, salvo que ha mentido permanentemente y sus cifras son equivocadas, erróneas y de manera deliberada. Su manera de ser grilla en lugar de ser un científico serio. ¿Qué es lo que pasa? La Organización Mundial de la Salud va a hacer una reunión con representantes de todos sus afiliados. O sea, hay 193 representantes de otros tantos países. México propone quien vaya y México está proponiendo que vaya el subsecretario López Gatel. O sea, esto que dijo ayer el presidente, les digo que son puras mentiras. Eso que dijo ayer el presidente de que era una distinción. Bueno, pues yo nada más voy a leerles algo que hoy publica en Twitter Eduardo Ruiz Gili y que de alguna manera queda claro por dónde va las situaciones, esta información. Dice Ruiz Gili. La WHO convoca regularmente la presentación de candidaturas para ocupar vacantes en su grupo de expertos. A López Gatell no lo invitaron. Existe una convocatoria pública y él decidió someter su candidatura. Y dice, agradezco la postulación de la WHO, significa una distinción al país para que, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, México forme parte de personas expertas que representan a las distintas comunidades profesionales. Bueno, pues ahí tienen ya la aclaración. Ojalá que, bueno, a ver, yo he escuchado comentarios de que López Gatell es un buen epidemiólogo, que como epidemiólogo es muy bueno, como vocero es un desastre. Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que es el gran comunicador y que no es cierto. Un buen comunicador, los que sí somos comunicadores, tenemos elementos para decir, les dije, acabo de grabar una en donde exhibo lo que es la falta de consistencia que ha tenido. No vayamos lejos. Las burlas, las mofas que hizo con la mascarilla.
todo lo que se burló junto con el presidente de los gobiernos que estaban exigiendo que se usara la mascarilla y ayer ya estableciendo el uso de la mascarilla como una realidad. Hace rato escuchaba que decía una persona, claro, si va a ir a una reunión internacional, ¿cómo va a acudir en donde todos traen mascarilla menos él? Y se supone que están todos los especialistas. Bueno, pues tarde que temprano todo cae por su propio peso. Todo cae por su propio peso y eso es lo que estamos enfrentando. Oigan, y a propósito de toda esta situación, necesito ya entrar con las cifras porque hoy tuvimos más de 500 muertos. ¿Sí? Acuérdense que López-Gatell dijo el 4 de mayo que iban a ser 6,000. Ya rebasamos los 8,000. Les voy a dar muchísimas gracias, Jaime, por todo el apoyo y porque hace rato te estaba abrumando con otras cosas. Gracias, Jaime Matus, por la información que me estás proporcionando. Bueno, las informaciones oficiales al día de hoy, confirmados, contagiados, 74,560. Y no sé por qué ahora pusieron inmediatamente después el número de muertos, pero sí los pusieron, de funciones 8,134. Ya se pasaron los 8,000. ¿Se acuerdan que les dije van a pasar los 8,000? Hoy ya tenemos, nada más con este cambio, 501 muertos de un día para otro. La diferencia en las últimas 24 horas fue de 501 muertos y 3,465 los confirmados. O sea que esto va creciendo. Y miren ustedes que no hemos llegado a cosas como las que nos señalaba en días pasados, lo que nos señalaban días pasados los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que decía que en Ciudad de México son 3 veces más que las que se están registrando. En la revista Nexos aparece otro estudio en el cual se cotejaron cerca de 9,000 actas. 9,000 actas, más bien, fueron 9,000 actas de defunción más que el mismo periodo del año pasado y que los años anteriores. Ahí es en donde se puede ver cuántas personas más murieron. Y es muy interesante este artículo en la revista Nexos en donde se está reflejando que el número de muertos no va acorde a lo que se está informando. Y aquí yo también he dado la salvedad, de hecho, que es muy difícil que de golpe y que oficialmente se esté dando el número de muertos porque no se tiene toda la información. En eso sí tienen toda la razón. En lo que no tienen toda la razón es en haber evitado las pruebas. Si tuviéramos pruebas, tendríamos otras condiciones. No sabemos qué va a pasar, pues porque no hay pruebas. No sabemos quién está contagiado, ni a quién hay que aislar. Todo esto es culpa de no haber hecho un proyecto adecuado de pruebas y que México sea el peor país en materia de realización de pruebas de la Organización de la Cooperación Económica, la OCDE, y que incluya a los principales países de un poder económico relevante. ¿Se acuerdan que les decía que para Estados Unidos iba a ser una situación particular este fin de semana largo? ¿Se acuerdan que les dije Estados Unidos tuvo ayer el Memorial Day que comenzó desde el viernes a mediodía hasta el día de ayer? Bueno, les dije, va a aumentar el número de contagios, va a aumentar todo esto porque la gente se portó bastante mal. Repuntan los casos de coronavirus en 10 estados de los Estados Unidos. Al menos 10 estados han registrado un repunte significativo en su número de casos y hospitalizaciones por COVID-19 en la última semana. El número de infecciones del nuevo coronavirus registró un auge notable, les da en Alabama, Florida, Carolina del Norte, Arkansas, Virginia, Nevada, Oklahoma, Wisconsin y Maine. Mientras que en Georgia hubo un aumento relativo de las hospitalizaciones en comparación con las últimas semanas, según comprobó la agencia EFE. El repunte llega casi un mes después de que la mayoría de esos estados empezaran a tomar medidas para reabrir su economía y relajar las medidas de distancia social. Particularmente los que le mencioné, solamente Carolina del Norte se ha mantenido cerrado. Y ahí les dan las cifras. Estados Unidos al día de hoy tiene 1,680,625 contagiados y muertos 98,902. En el mundo, casos confirmados 5,588,299. Muertos 350,423. Esto para que quienes no la creen
para quienes dicen que este es un cuento, que fue un invento, que fue construido en un laboratorio, pues no sé dónde fue construido porque yo no tengo la información ni soy científico, pero lo que sí sé es que se está muriendo gente a causa del COVID-19. Ese es un hecho inobjetable. Y bueno, pues ni hablar, bajo esas circunstancias andamos. Déjenme dar un traguito de agua porque he estado tan acelerado que ya se me está secando. Perdón. Blanca Leticia dice, bueno, ya dije eso. Y en algunos cierres de avenida los manifestantes cobran para que pasen los vehículos porque dicen que no tienen para comer. Eso me platicaban, que están algunas personas cobrando cuota de peaje o de cruce. No, van a ver cómo se van a ir inventando formas de hacerse de recursos muchas personas. Muchos saludos, mi querido Fito Fernández. Eh, un abrazo para ti y salúdame por favor a tu padre. Fito Fernández es hijo de Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Me dio mucho gusto, Fito, que finalmente el Grupo Radio Centro tomó la decisión de combinar programas informativos con Universal y que decían también, bueno, mucha gente se preocupaba por la hora de los Beatles, que es toda una institución en la Ciudad de México, y bueno, pues la voz universal seguirá haciendo de las suyas. Don Adolfo Fernández Cepeda, salúdamelo por favor, sabes que se le aprecia mucho a tu padre, igualmente para ti, Fito, y una voz tan hermosa como la que tiene don Adolfo, por eso se le aprecia mucho. Ustedes lo habrán escuchado, los que no lo escucharon en Universal Estéreo, en Radio Éxitos, en muchas ocasiones y en múltiples campañas que grabó y que ha grabado Adolfo Fernández. Saludos Marte Aguinaga, también dice gusto verte, saludos maestro, muchos saludos también para ti, Pati Padilla, hola Juan, aquí en las mismas personas escuchándote, pues un saludo para todos ustedes, sigan allí guardados, saludos a los Enríquez y también a Fer, que ya también está a punto de ser padre por segunda ocasión. Saludos también a Rodolfo González Sarrelange, perdón Rodolfo, prometo aplicarme a su segundo apellido. También para Eduardo Enríquez, saludos Alma Sánchez, mi querido Ricardo Platini, tú pues seguramente muchas veces le llegaste a grabar a don Adolfo Fernández, seguro tienes muy buenas anécdotas. Leti de la Vega, ninguna paraestatal ha sido generadora de empleos o de riqueza. Todas se mantienen en números rojos. Recordemos, Telmex no tenía líneas, no daba servicios, era un foco de corrupción total para beneficio de sus directivos y carga para la sociedad. Se privatizó e hizo al hombre más rico del mundo, pero tiene servicios, diferentes líneas de comunicación que nos benefician y un servicio constante. Miren, eso que está diciendo Leti, para las nuevas generaciones, para quienes no lo saben, fue con Salinas de Gortari que se vendió Teléfonos de México. Sí, se le vendió a Carlos Slim, ahí salió una bola de situaciones, de rumores, yo no lo sé, no tengo elementos para poder darle vuelo a todos esos rumores que en aquel tiempo se dio. Pero lo que dice Leti es cierto, teníamos un pésimo, pero pésimo servicio telefónico. No solamente eso, teníamos una infraestructura decadente. Pésima, pésima, de veras, en realidad la única manera en que íbamos a mejorar el sistema telefónico era vendiendo el producto, vendiendo la compañía. Se vendió la compañía y se transformó. Hoy México tiene un excelente servicio telefónico en términos generales. Sí hay fallas, los celulares, yo no dejo de reconocerlo. Pero cuando has estado en otros lugares, por ejemplo, Nueva York, tiene una telefonía desastrosa, de veras desastrosa. Y en general en México hacen falta muchas coberturas, sí. ¿Por qué? Pues porque no hay la capacidad de pago de algunas comunidades para que reciban el servicio telefónico. Eso corresponde a otro asunto y que también es parte de las responsabilidades que tendrían que aplicarse en determinado momento a la telefonía. Pero eso que está diciendo Leti es cierto. Se hace la venta y se transformó Teléfonos de México. Hoy Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son empresas deficitarias con un número exagerado de trabajadores. Pemex es la empresa que tiene el mayor número de trabajadores de una empresa petrolera en el mundo, y con un contrato colectivo de trabajo totalmente absurdo, se les paga hasta lo que no, y bueno, pues son concesiones que a lo largo de los años el sindicato fue obteniendo, los dos sindicatos, tanto el de la Comisión Federal de Electricidad
como el de Petróleos Mexicanos. Son empresas que le han costado a México, que han sido deficitarias permanentemente. Carmen Robles Gil, saludos y me encanta escuchar lo que dices, siempre con conocimiento de causa y desgraciadamente es esa realidad. Gracias, con mucho gusto. Leti agrega, ahora este gobierno nos quiere retroceder en donde los bienes de la nación solo benefician al gobierno. Muchos saludos, Emanuel de la Torre, saludos, un abrazo. Lucy Bustamante, el saludo hasta Sinaloa. José Rafael Cárdenas Vargas, también saludos. Mili Naveja dice, aparte me explicaba mi doctor que las pruebas pueden dar negativo los primeros 7 días. Sí, eso es. Y bueno, acuérdense que también están los atípicos, que por eso se necesitan las pruebas. Entonces, eso es básico. Xochitl Penélope Calvillo García, Juan María, aquí escuchándole atentos, mi mami, la maestra Leti, y mi papá Guillermo. Muchísimas gracias. Un saludo para toda la familia. Saludos, Raúl Fernando Velasco, Fer, ¿qué tal? Muchos saludos. Ángel Lucio Espinosa y Mónica Cebes. Muchas gracias por estar. Miren, lo que sigue es un asunto que en lo particular me llega muy fuerte y que la verdad nos debería llegar a todos, nos debería llegar a todos los mexicanos porque se trata de la libertad de expresión. Cuando estamos hablando de un caso como la libertad de expresión, no debemos ceder, no debemos conceder ni hacer el más mínimo, la más mínima tolerancia frente a todo esto. Y lo que hoy estamos viviendo con el presidente de la República, refiriéndose concretamente al periódico Reforma y al periódico El Universal, es una verdadera tontería y un golpe a la libertad de expresión. El presidente permanentemente está criticando a los medios de comunicación porque no publican lo que él quisiera que se publicase. Él antier criticó al periódico El Universal porque, según él, en primera plana le daban toda la entrada al líder de los diputados del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, que eso lo criticó el presidente y dijo, les dieron la primera plana, son nuestros adversarios, quien quiera, quien guste hablar mal del gobierno, pues nada más vayan con el Universal o vayan con el Reforma y allí se van a encontrar con todo el espacio. Bueno, pues quiero decirles que hoy el periódico El Universal le respondió. El periódico El Universal le respondió diciendo que básicamente que nunca apareció en primera plana, como dijo el presidente, una entrevista con el líder de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados. Que sí fue una nota informativa que se publicó, una nota informativa que se publicó en su sitio de internet, en el sitio de internet del periódico El Universal, y que nunca se publicó en la primera plana del periódico. Así lo aclara debidamente, está diciendo el periódico al hacer esta aclaración. Y dice, la última vez que el periódico entrevistó en primera plana a un funcionario o a un líder político fue al presidente de Morena, para que tenga esa claridad. Así se lo aclaró el día de hoy el periódico El Universal. Bueno, o sea, el presidente mintió. El presidente mintió, datos que quién le dio, quién sabe. Quién sabe por qué él se suelta hablando, alguien le dice y sale a vociferar como si fuera. Además, no tendría nada de malo que el periódico tuviera una entrevista con un líder, con el líder de la Cámara de Diputados de un partido de oposición, no tendría nada de extraordinario. ¿Por qué nada más tienen que publicar lo que le guste al gobierno? Pues, entonces, ¿dónde está la autonomía de los medios de comunicación? Decía, dice el Universal, la nota de Juan Carlos Romero Hicks era producto de un boletín, ni siquiera una entrevista. O sea, tenía toda la información equivocada del presidente de la República, pero totalmente equivocada. Hoy la garra contra el periódico Reforma. Hoy la garra contra el periódico Reforma porque Reforma titula a 8 columnas México, el país con la más alta letalidad en América Latina. Y el presidente se fue con todo, ¿no? Con todo, otra vez nuestros enemigos nos quieren hacer quedar mal, hay países que tienen más muertos, o sea, tampoco entiende.
El índice de letalidad, ¿saben cómo surge? ¿Saben cómo se hace? Surge de el número de contagiados con el número de muertos, ¿sí? Y en ese liderazgo de la letalidad aparecen han aparecido desde China, Estados Unidos, Italia, han tenido niveles más altos. ¿Por qué? Pues porque cuando han tenido el pico más elevado de la pandemia, pues sus índices de letalidad son los que más crecen, son los que más se incrementan. Eso es lo que se debería de saber el presidente de la República y al parecer o no le interesa o simplemente lo que quiere es estar señalando algunas críticas de esa naturaleza. Bueno, hoy queda claro que el índice de letalidad de México es de 10.7 y es el más alto efectivamente en los países de América Latina. Lo particular, fíjense, es que esas cifras las dio la Secretaría de Salud. El 10.7 es producto de la información que da la Secretaría de Salud. Hoy sale por ahí López Gatell diciendo que México está sobreestimando la letalidad por coronavirus, reconoció Hugo López Gatell, quien agregó que cada nación mantiene un modelo diferente de vigilancia epidemiológica. Esto lo hizo para justificar la perorata del presidente de la República. En México no estamos contando todos los casos para saber la letalidad. Se debe conocer el número de personas que han fallecido y de las personas que tienen la enfermedad. Eso no está presente 100%. Estamos sobreestimando la letalidad en México, cosa de la que estamos conscientes y podemos monitorear si la letalidad cambia o no, pero sabiendo que no es comparable con ningún país. ¿Por qué no es comparable? Ah, caray, pues si en Brasil que están teniendo un gran número de muertos, tiene un menor índice de letalidad. Sí, se pone nada más. En Brasil el índice de letalidad es del 7.4, por ejemplo. Pues no, claro, es menor que el 10.7 de México. O sea, pero dejen la crítica que formuló el presidente contra Reforma y contra el Universal. Vamos, vamos a que lo ha venido haciendo desde el primer día de su gobierno. Criticando a Reforma desde el primer día lo trae de encargo. Después ha venido agarrando a los demás periódicos. Lo preocupante es que hoy estuvo a punto de lanzar amenazas, ¿eh? Hoy estuvo a nada de decir no me obliguen, nomás que se contuvo, ¿eh? Se contuvo. No, presidente, por allí no. Por allí no, porque entonces sí vamos a meternos en un problema serio. Y les digo a ustedes, y se los digo a ustedes que me están viendo en este momento, empiezan por invadir la libertad de expresión que ejercen los medios de comunicación, las redes sociales, y luego siguen con los ciudadanos, ¿eh? Este es el camino que se ha seguido en la mayoría de las dictaduras, en la mayoría de los países que van avanzando en contra de la sociedad. Aquí ya tenemos golpes muy severos a instituciones como la Comisión de Derechos Humanos. Hace un momento les hablaba de la Comisión Reguladora de Energía. Cuando se van quitando esos contrapesos que al gobierno, recuerden que el gobierno es uno de los tres poderes. Lamentablemente, el legislativo también está en manos del mismo partido, de Morena. Por lo tanto, digo, salvo el Senado, que tiene una muy pequeña diferencia de la oposición. Pero el presidente goza de control en el legislativo y el Poder Judicial en los últimos tiempos nos ha dado algunas muestras de independencia, pero hasta hace muy poco había algunas situaciones que estaban verdaderamente penosas. Miren, la analista, la académica Denise Dresser escribe en Twitter, el presidente vuelve a regañar a Reforma y el Universal por su actitud. Su actitud es la de informar, auscultar, publicar lo que alguien no quiere que sea publicado. Esas son palabras de George Orwell. Ese es el papel que les toca a la sociedad libre, es lo que dice Denise Dresser. Y bueno, pues también para que ustedes vean, hoy Van Pipe, que es un muy exitoso tuitero, dice, se me ocurrió hacer una tabla organizada por letalidad del COVID-19, es decir, porcentaje de muertes con respecto a los contagios. Finalmente agregué el promedio de edad de cada país para tratar de entender si es un factor al momento de recuperarse o no. El tono de rojo es la edad. Y bueno, yo les voy a leer, aquí está lo que está publicando Van Pipe en su Twitter.
Y bueno, les voy a leer. En primer lugar aparece Francia y el número de contagiados, el número de muertos, el índice de letalidad y la edad promedio. Por ejemplo, la edad promedio de la población en Francia es de 41. El segundo lugar, Bélgica. Tercero, la Gran Bretaña. Cuarto, Italia. Quinto, Holanda. Sexto, España. Y séptimo, México, en el índice de letalidad. México, al momento en que hace sus cuentas, Van Pipe dice, el número de contagiados son 62.527. En ese momento eran 6.989 muertos. En ese momento, el índice de letalidad era de 11.18%. Por eso estaba en el séptimo lugar. ¿Sí? Por ejemplo, Estados Unidos, que ha ido superando ya el problema de la pandemia, está en el 11.º lugar. Sí, es la diferencia. México tiene, fíjense ustedes, es de los países más jóvenes en casi todo el mundo. Tenemos una población de 27.7 años en promedio. Cuando estamos hablando de que en otros países, miren, por ejemplo, en el caso de Alemania, la edad promedio es de 46.3 años de edad. En otros países como España, Holanda, Italia, andan en más de 42 años de edad, casi el doble del promedio de edad en México. Entonces, este asunto que le molestó tanto a López Obrador, simple y sencillamente lo que nos está demostrando es una intolerancia absoluta a la crítica, que en este caso ni siquiera era por crítica, no era por crítica, era simplemente por señalar informaciones que se van desarrollando de acuerdo a las responsabilidades de los medios de comunicación. Hoy también, y esto lo vi hace rato en Twitter, Julio Patán, quien es un conductor en Televisa y escribe también en el diario, creo que 24 horas, dice, hoy el presidente amenazó abiertamente con censurar a medios que lo critican. ¿En nombre de qué? Del pueblo. Pero el populismo no existe. Es lo que escribe hoy Julio Patán. Y luego, por allí, León Krause le da seguimiento a algo que se llama el Frente de Oposición Nacional. Ellos son la verdadera oposición. Líderes de opinión, activistas, influencers, empresarios, periodistas, intelectuales y artistas que hoy están haciendo contrapeso al gobierno de López Obrador. Y allí aparece una serie de fotografías que les pongo aquí para que ustedes vean. Y aparecen gente que para que yo pueda reconocer, pues está por ejemplo el propio León Krause, está Pedro Ferriz Hijo, está también Ciro Gómez Leiva, está Héctor de Mauleón, está Sergio Sarmiento, ya dije, está también Suárez Vélez, está Pedro Ferriz Padre, está, bueno, hay una buena cantidad de periodistas, Pablo Iriar, desde luego, y Van Pipe, y bueno, entonces a esto le responde León Krause, no tengo idea de qué es esto ni de quién está detrás de esto. Lo que sí sé, y aclaro de manera contundente, es que no soy parte de ningún frente de esta o ninguna otra índole. O sea, estamos cayendo en situaciones de la libertad de expresión que nos pueden costar sumamente caras. Vamos siendo conscientes, créanme, ¿sí? Créanme, si dejamos que el presidente siga pasando por informadores serios, por periódicos, por medios de comunicación que solo hacen su trabajo, vamos a perder todos. Y lo digo también por los medios de comunicación, porque fíjense ustedes lo que son las cosas. El día de hoy se informa en Brasil, en donde ustedes saben, hay un presidente que es un verdadero patán, que es Jair Bolsonaro, un populista de 7 suelas, y bueno, pues hoy están anunciando la mayoría de los medios grandotes de Brasil que van a dejar de cubrirle. Esa es una decisión que están tomando medios de comunicación de Brasil. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en que no vas a seguirle el juego a una persona que no está cumpliendo con su tarea de respetar la libertad de expresión. La libertad de expresión está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la primera enmienda en los Estados Unidos de su propia Constitución Política. Fíjense ustedes, los principales medios de información de Brasil anunciaron
que debido a la falta de seguridad no cubrirán más al presidente Jair Bolsonaro durante sus comunicados desde el Palacio de Alborada y sus encuentros con sus seguidores. Mediante una carta dirigida al Ministerio de Seguridad Institucional, la red O Globo, el principal conglomerado de medios del país, señaló que los periodistas que cubren la residencia presidencial han sufrido insultos y alaridos por parte de militantes del mandatario. De igual forma, la organización aseguró que no existen las condiciones de seguridad para el trabajo periodístico. Y recuerden ustedes que México está entre los países en los cuales el periodismo está incluido entre aquellas profesiones que tienen mayor grado de peligro, ¿sí? Está allí, está aceptado como uno de los países con un mayor grado de peligro, inclusive más que en países en guerra. Y miren, esto de la libertad de expresión se extiende a muchos lados. Vean, por ejemplo, lo que hoy pasó con Twitter. El presidente Donald Trump, que está desesperado porque no logra remontar la cuesta y le están cobrando la cuota porque al país no le hizo no hizo la estrategia necesaria para poder disminuir el número de contagiados o un operativo acorde a las circunstancias. Bueno, pues hoy se está yendo contra Twitter el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues esto está ya también respondido por parte de la propia red social, que está aclarando que le van a frenar también sus propios mensajes. Pero Donald Trump, como ustedes saben, tiene la costumbre desde muy tempranito estar emitiendo tweets, y él siempre dice que los tweets le dan la ventaja de hablarle a cerca de 9 millones de personas a las cuales él tiene como sus seguidores y que pues le permiten hablar en directo y decir lo que exactamente quiere decir, lo que exactamente quiere expresar. Esto es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a esto. Donald Trump habla durante una ceremonia Rolling to Remember en honor a los veteranos de la nación desde el Blue Room, desde la Casa Blanca. El viernes 22 de mayo en Twitter colocó por primera vez el martes una etiqueta de verificación de hechos en un mensaje del presidente Donald Trump, en respuesta a las críticas sobre que la compañía es demasiado laxa cuando se trata de vigilar la desinformación y las falsedades que los líderes mundiales publican en su plataforma. La medida se tomó en respuesta a un tuit de Trump en el que afirmaba falsamente que las boletas por correo son fraudulentas. La etiqueta de Twitter dice: obtenga los datos sobre las boletas por correo y redirige a los usuarios a los artículos de noticias sobre el reclamo sin fundamento de Trump. Es decir, al propio presidente de Estados Unidos le puso un alto Twitter porque estaba falseando la información. Estaba descalificando las boletas que reciben los estadounidenses que votan por correo. Esta es una costumbre en la democracia estadounidense. Hay ciudadanos, por ejemplo, los militares, los diplomáticos o ciudadanos que están fuera del país con toda anticipación, solicitan su boleta para votar y pueden votar por presidente de la República, por el senador, inclusive muchas veces hasta por el diputado, por el representante de la zona donde viven. Esto es una costumbre en todas las elecciones. Ahora Trump, como ve que puede tener desventaja en algunos aspectos, descalificó el voto por correo y bueno, pues Twitter simplemente le puso una etiqueta, decir, está diciendo mentiras el señor presidente de los Estados Unidos, y qué bueno, porque esa es la única manera en que se van a evitar situaciones tan penosas como las que se vivieron en Estados Unidos precisamente cuando Trump ganó la elección y que se dijo a todas luces que había sido beneficiado por la campaña que Rusia emprendió para involucrarse, infiltrarse en la elección de los Estados Unidos. Me estoy atrasando con saludos. Jesús Cruz Leiva, muchos saludos. La doctora Mónica Arlet Martínez, muchos saludos. Rafa Saavedra, ¿cómo estás, Rafa? Un fuerte abrazo hasta Texas. Maga de Silva, muchos saludos, mi querida Maga. Francisco Moreno, Leti de la Vega, dice: AMLO está rompiendo al país, la matanza del 68, la muerte de todos esos estudiantes
que murieron, entre otras cosas, luchando por la libertad de expresión, va a quedar en el vacío. Falta que nosotros como ciudadanos lo permitamos. Es lo que estoy diciendo justamente. Como ciudadanos no podemos tolerar este tipo de abusos. Saludos a Juan F. Macías, Rosa Laura Zuna, muchos saludos en Nuevo México. Lucy Bustamante, ya sería el colmo que acabe con la libertad de expresión, cada vez peor el presidente. Saludos, mi querida Sandra Montaño, qué bueno que te vuelves a aparecer por aquí, Sandra. Manuel Archi, muchos saludos, un abrazo, mi querido Manuel, muchos saludos. Mi querido Pedro Mellado, pues ahí está también para ti, Pedro Mellado, que ya he dicho yo aquí que es un gran periodista y que, bueno, pues Pedro, tú tendrás una manera de evaluar la forma en que el presidente hoy particularmente perdió los estribos. Yo creo que no dijo lo que realmente estaba pensando, pero fue muy manifiesta su manera de mandar una advertencia en contra del Universal y de Reforma. No le faltó decir, no quiero, no me obliguen a actuar. Ya en una ocasión anterior, el presidente había proferido alguna advertencia diciendo que por las redes sociales, dice, pues ya saben cómo les contestan, ya saben cómo reaccionan. Miren, hoy en el periódico Excelsior, un artículo muy, muy brillante de Federico Reyes Heroles, dice lo que ya no fue. Y esto se lo digo porque es un artículo que vale mucho la pena. Dice, el principio de realidad está ausente en la 4T. La realización inmediata de todos los apetitos es una conocida fantasía que destruye el recuento de realidades, es obligado. Ya no fue ejemplo de honestidad. Las irregularidades brotan a diario. Súbita compra de pipas, empresas fantasma de nueva generación, protección subrepticia a productores de carbón, sistemáticas asignaciones directas, fármacos y ventiladores con sobreprecio y un largo etcétera. Si de verdadera honestidad se tratara, la mentira hubiera sido arrinconada, pero por el contrario, al mundo le asombra la desfachatez para decir falsedades evidentes. Programas asistenciales como empleos, es lo que les decía, ¿sí? Incluir créditos como parte, como si fueran empleos. El manejo de la información del COVID-19 se ha convertido en una patética danza de cifras que provoca la sospecha fundada. Ocultar infectados y muertos es macabro. Mentirosos, les dice la prensa internacional. La 4T ya no fue una alternativa de desarrollo, y lo dice, son responsables de no haber sabido implementar una reacción gubernamental a la altura del colapso económico. Más adelante, la 4T ya no fue ejemplo de democracia. A 18 meses de gobierno, la centralización del poder en el gran líder muestra una vocación claramente autoritaria. Ya no fue federalista, basta con ver la rebelión de los gobernadores. La 4T ya no fue progresista, no hay en el horizonte una sola medida fiscal, por ejemplo, que ayude a mejorar la distribución del ingreso y corrija el índice Gini. Sigue diciendo Federico Reyes Oroles, la 4T será referente de ilegalidad. Nunca antes tantos mexicanos y empresas habían acudido al Poder Judicial para defender sus derechos. Ni honestidad, ni legalidad, ni nuevo desarrollo, ni democrática, ni progresista, ni federalista, ni pacifista. ¿Qué será la 4T en la historia? Se pregunta Federico Reyes Heroles. Pueden leer su artículo en el periódico Excelsior, está en su página de internet y ahí es donde pueden consultar esta participación de Federico Reyes Heroles, que de verdad vale mucho la pena darle una buena leída. Y bueno, pues yo cumplo con la tarea de darles información. Miren, en otro orden de cosas, Walmart de México pagó al sistema de administración tributaria 8,079 millones de pesos para saldar obligaciones fiscales relacionadas con la venta de VIPs. Walmart le vendió la cadena de restaurantes VIPs a la cadena Alsea. Eso fue en 2014, pues ahora pagaron 8,200 millones de pesos. Que con eso no se podrían comprar respiradores, suficientes batas, gogles, guantes, las mascarillas que realmente se necesitan. Digo, son preguntas que vale la pena estar formulándonos porque, pues la verdad, estamos ante una situación muy difícil en la gente del sector salud que ya está cansada, ¿eh? Ya está cansada de que no tengan apoyo, de no tener
el respaldo con el instrumental que necesitan nada más para hacer su trabajo, simplemente para hacer su trabajo. Están anunciando, miren ustedes, que el acuerdo entre el gobierno federal y hospitales privados para atender derechohabientes de instituciones públicas de salud con diversos padecimientos que no son COVID-19 se amplió un mes más. Esto informó el presidente de FunSalud. Este convenio se firmó, tenía una duración de un mes, el acuerdo es seguir un mes más. La idea es que esta atención nunca tuviera un costo para los derechohabientes o beneficiarios de diferentes instituciones como el INSABI. Eso ha permitido liberar espacio en hospitales. Recuerden ustedes que los hospitales privados, en un buen número, creo que fueron como 43, hicieron un convenio para recibir en la mitad de sus instalaciones a los contagiados por COVID-21 y de otras enfermedades, estarlo recibiendo allí. Esa es la determinación. Qué bueno que se extienda un mes más porque pues continuamos con los contagios, con el número de muertos. Saludos, mi querido Saúl Joaquín Figueroa, se te estima, ya lo sabes. Por primera vez en la historia, la Corte permitirá promover juicios enteramente en línea. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, perdón, afirmó que por primera vez en la historia, desde el lunes 1 de junio, se podrán promover los juicios de la competencia de la Corte totalmente en línea. A través de su cuenta de Twitter, el ministro presidente afirmó que México se dirige hacia una nueva normalidad en la que coexistan la salud, la vida y la justicia. Qué bueno, porque se les están acumulando muchos asuntos. Esto da gusto que estén tratando de avanzar porque, insisto, hay muchos temas. Oigan, se hablaba ayer acerca de los feminicidios, de lo que pasa con las mujeres, del creciente número que se está registrando de llamadas telefónicas en las cuales se consigna que hay violencia intrafamiliar. Bueno, por si esto fuera poco, fíjense lo que se está informando. Con una marcada tendencia a ocupar puestos de medio tiempo o trabajos temporales, las mujeres serían las más afectadas por los recortes laborales. Cuando se entra a una fase económicamente complicada como la que se tiene por la actual contingencia, son los empleos temporales o de medio tiempo donde se concentran las mujeres, los que se pueden perder y se conservan los más esenciales. Esto explicó el director del Centro de Investigación Económica y Negocios del Tecnológico de Monterrey. El año pasado la tasa de desempleo de las mujeres en México fue de 3.9, mayor perdón, que la de los hombres. Según el último reporte Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, la tasa de desempleo de los hombres fue de 4.1% y la de mujeres 8%, de acuerdo con el reporte de la Organización Internacional del Trabajo. En síntesis, las mujeres van a ser quienes más pierdan empleo en esta situación que se está produciendo en el país. A causa de la pandemia, ya saben ustedes, viene una situación bien complicada, con una crisis que no va a ser fácil remontar y que, bueno, pues serán las mujeres las que registren el mayor número de pérdidas de empleo. Eso para que tengan la información y pues digo, no, a mí no crean que me guste estar dando esta información, pero bueno, oigan, y como siempre, ya ven que los hijos de Manuel Bartlett, uno de los hijos, León Manuel Bartlett, le vendió respiradores a sobreprecio al Seguro Social en Hidalgo. Y bueno, luego se echaron marcha atrás, luego que se descubrió por Mexicanos contra la Corrupción, la compraventa, dieron marcha atrás. Pues como suele suceder, se hizo una investigación y ¿qué creen? ¿A quién creen que van a sancionar? A los de abajo. Al director del Instituto Mexicano del Seguro Social no hay que tocarlo. La titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Seguro Social, Claudia Díaz Pérez, y 3 funcionarios más fueron suspendidos de sus cargos por faltas administrativas en el desempeño de sus actividades. La suspensión de la funcionaria se filtró desde temprana hora, sin embargo, el área de comunicación social del seguro señaló que de manera central no se había otorgado autorización para emitir una postura al respecto. No, y así le van a hacer al cuento, pero ahí está. Se van a ir contra funcionarios menores y no contra quienes iban a ser beneficiados por esa compraventa que se estaba haciendo. Así que, pues simplemente se lo estoy reportando. Oigan, están pidiendo que se prolongue la jornada de larga distancia. Ya ven que termina el 1 de junio.
bueno, pues están pidiendo que se les incremente. Eduardo Catalán, muchísimos saludos. Doctor Catalán, un abrazo. Tomás Magaña, también saludos. El diputado panista Iván Rodríguez pidió que se prolongue por lo menos 15 días la Jornada Nacional de Sana Distancia para que no se multipliquen aún más los contagios y muertes por COVID-19. Señaló que México debe seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ante lo que llamó el agotamiento gubernamental frente a la epidemia. Consideró que la disponibilidad hospitalaria disminuye mientras el país llegó a los 7.600, no, ya dijimos que más de 8.000. Esta es información atrasada. Sí, ¿por qué? Porque ya hemos comentado que no hemos llegado a la parte más alta. Todavía no rompe la gráfica, no rompe hasta el punto más alto. Y aún si hoy estuviéramos llegando al punto más alto de la gráfica, vienen todavía varias semanas en el descenso. Estados Unidos apenas ha estado saliendo de este problema y les tomó 3 o 4 semanas más. Por lo tanto, las decisiones de sana distancia tendrán que predominar. Miren, lo de las vacunas, para que vean ustedes, de acuerdo al sitio de Pepe Cárdenas, la empresa farmacéutica AstraZeneca anunció que logró sus primeros acuerdos para fabricar 400 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus que ha estado ensayando, con el apoyo de la agencia estadounidense a cargo de vacunas. La empresa anglo-sueca reportó haber recibido más de $1.000 millones de la autoridad estadounidense para la investigación y desarrollo biomédicos a fin de elaborar, producir y distribuir la vacuna a partir de fines. Recuerden que ayer les decía que aunque hoy se tuviera la vacuna, de todas maneras no sería de inmediato, sino que tendría que ser hasta principios del año próximo, cuando bien nos vaya, que podamos disponer de una vacuna realmente. Eso se ve bastante complicado. Bueno, en otra cosa, Hugo López Gatell, el subsecretario, dice, y Juan Antonio Ferrer, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, pues, del INSABI, alertaron a los gobernadores de todo el país para que se preparen para un todavía presunto rebrote de COVID-19 en México y en el mundo, y a la par para finales de septiembre y principios de octubre. Esto ya lo hemos dicho, así que es muy probable que se produzca un rebrote cuando vengan los meses del frío. Eso ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo hemos venido señalando. Bueno, hoy se defendió el virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Joe Biden lanzó una crítica a Trump cuando Estados Unidos se acerca a los 100.000 muertos. El ex vicepresidente criticó este martes al presidente Trump por su manejo de la crisis del coronavirus cuando el país se acerca a los 100.000 muertos. Mucho de esto hubiese podido prevenirse si tuviéramos un presidente que escuchara a otras personas y no solo a sí mismo, fue lo que dijo vía Twitter Joe Biden en el momento en que está habiendo mucha información. Ojo con lo que les voy a decir. Abran las orejitas, por favor. Es bien importante lo que les voy a decir porque nos va a afectar a todos. Saludos, Ricardo Colín y Salvador Miranda. Abran sus orejitas, por favor. Estafas relacionadas al coronavirus, millones de dólares de pérdidas en llamadas y mensajes de texto falsos. Casi 52.500 estadounidenses se quejaron por estafas en lo que va del año ante la Comisión Federal de Comercio. Ustedes dirán, en Estados Unidos, no, vamos poniendo las barbas a remojar, por fraudes relacionados por el coronavirus con pérdidas de 38.5 millones de dólares. Las estafas de este tipo suelen parecer legítimas y por eso logran atrapar víctimas, y si bien suelen captar a personas de toda edad, las mayores pueden estar más expuestas. El reporte señala que una de las principales formas en que los estafadores engañan a sus víctimas es a través de mensajes de texto. La cadena de televisión CNBC señala que muchos de estos textos señalan que son supuestamente del Servicio de Impuestos Internos, del IRS, de lo que es Hacienda en México, y pide a la víctima que siga a un link para ingresar datos. Los expertos advierten que la gente debe revisar las URL de los links y ver si son sitios oficiales. Por ejemplo, en el caso del IRS, la dirección web terminaría con .gov.
Bueno, pero esto es en Estados Unidos. Aquí lo que les estoy diciendo es, tengan mucho cuidado porque están abundando este tipo de fraudes y van a crecer muchísimo más todo este tipo de situaciones conforme vaya pasando el tiempo. Vamos teniendo mucho cuidado con todo esto y creo que es bien relevante. Comentarios. Mili dice, estamos temblando en el Poder Judicial con el retorno, justo por el tema familiar. Se harán las admisiones de demandas con citas, una cita por demanda y se admitirán solo cierto número. Así que la violencia intrafamiliar tendrá que esperar hasta que les toque la ficha. Miguel Ángel, algo ajeno a los temas de hoy. Hace unas horas leí que si un ciudadano recibe más de 5,000 pesos por mes, tiene que declararlo ante Hacienda y cobraría un impuesto. No sé a qué se refiere Miguel Ángel. Si es porque por el salario, no, pues 5,000 pesos no es sujeto al cobro de impuestos. Hasta ahora, como ustedes saben, casi se llega a 2 salarios mínimos libres de impuestos. Entonces, no sería el caso, pero hay que ver la información y a qué se refiere cuando están hablando de este tipo de situaciones. Vamos investigándolo y con mucho gusto lo detallamos. Perdón por la molestia, ni saludé. Buenas noches, Miguel Ángel, no hay problema. Saludos, Herminia Ramírez Reynoso también. Betty Miramontes, saludos hasta Puerto Vallarta. Pero vamos investigándolo, Miguel Ángel. No nos quedemos con el supuesto, sino que vamos investigando un poquito más en todo esto, porque de lo contrario no estamos bien informados. Oigan, hoy se dieron a conocer informaciones muy importantes en materia económica y que están bien sustentados. Por eso quiero comentárselos porque es información oficial. El INEGI está diciendo que los resultados del Producto Interno Bruto, ese producto que no le gusta a López Obrador, registraron una disminución de menos 1.2% en términos reales en el trimestre enero-marzo del 2020 frente al trimestre previo, con cifras ajustadas a la estacionalidad. Es decir, los resultados del Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes, todos los productos, es la suma total de una economía. Y esto está diciendo el INEGI. México registra una disminución en el Producto Interno Bruto. Y a esto se unen una serie de tweets que una gente que sabe mucho de esto, que es el vicegobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dice, en otras palabras, lo que se había anunciado como una disminución de apenas menos 0.1% para el PIB del año pasado, resultó del 0.3%. Eso es para el año pasado. Pero el mismo Jonathan Heath en otros tweets señala lo siguiente. Las tasas de crecimiento del PIB del 2014 al 2019, fíjense, en el 2014 se fue ya con tasa revisada, 2.9 creció el país, en el 15 creció al 3.3, en el 16 al 2.6, en el 17 2.1, en el 18 2.2 y en el primer año de gobierno de López Obrador decrecimos a menos 0.3%. Esto para que tengan ustedes una idea de cómo va siendo la información. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre fue menos 1.241% para anualizar y poder comparar con la de Estados Unidos. Se hace la siguiente operación. Bueno, ahí viene toda la explicación. Mientras Estados Unidos cayó menos 4.8% en la tasa anualizada, en el primer trimestre México cayó menos 4.9%. Todas esas informaciones pueden ser muy duras, pero simplemente yo se las doy para que se den cuenta de que vamos caminando a una situación complicada, vamos a una situación difícil. Se lo digo para que la verdad tengan presente lo que les estamos diciendo y es bien importante estarlo subrayando. René Vázquez, muchos saludos, va el saludo con mucho gusto. Personal de salud en México denuncia que son obligados a reutilizar mascarillas de trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Esto ya se lo comenté ayer, pero se reiteró el día de hoy. Denunciaron no contar con el material de protección necesario para atender a pacientes con coronavirus. Esto lo estoy reiterando porque hoy escuchaba en el noticiero de Ciro Gómez Leiva la explicación de gente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que estaban subrayando eso, que no les están dando los elementos necesarios para poder realizar su trabajo. Y no me quise quedar con la reiteración de esto porque, como les he dicho, como les he insistido
no ha habido día desde que empezó la pandemia que no tengamos una información en la cual estemos diciendo que en algún hospital, en alguna clínica se estén quejando o de la mala calidad del equipo que tienen que recibir para la atención de los enfermos, los contagiados de coronavirus, o que faltan respiradores, que faltan muchas cosas. Dice el contador que a partir de junio, si en un mes depositó en efectivo 5,000 o más, tengo la obligación de hacer un escrito explicando al SAT de dónde salió ese dinero. Es una regla miscelánea. Muchísimas gracias a nuestro contador. Creo que allí queda, Miguel Ángel, ya la explicación. Repito, eh, que a partir de junio, si en un mes se depositó en efectivo 5,000 o más, tienes la obligación de hacer un escrito explicando al sistema de administración tributaria de dónde salió ese dinero. Todo eso es por el lavado de dinero y bueno, va a ser más problema. Gloria Naveja dice: en la maternidad de Adolfo López Mateos se reportaron 4 enfermeras y 2 pediatras con COVID. Híjole, qué lástima, ¿no? Lourdes Barragán: depósitos independientes de los salarios a partir de 5,000. Pues ahí está, también está comentándole su contador. Muchas gracias, Lourdes, también por consultar. Saludos, Manuel Contreras. Paco Cuevas, mira, ahí tienes tarea, ahí tienes un buen tema para tus programas, Paco, con esto que va a empezar en junio. A lo mejor ya lo has tratado y que bueno, pues una prueba de que la gente ya está preocupada con este tipo de temas que se están presentando. Saludos también a Armando Anda, saludos a Dafne Russell, que se está reportando. Dafne, muchísimas gracias por estar presente y por participar en esas transmisiones que estamos haciendo. Bueno, quiero comentarles que voy a estar subrayando mucho el tema de la libertad de expresión. No hay que desecharlo, no hay que hacerlo de lado. Miren, estoy viendo, no he terminado de verla, es una película que está en Amazon Prime, que es una película que estelariza Adrian Brody y Salma Hayek. Es una película que se llama así, algo así como Septiembre, en septiembre en un lugar de Irán, ¿sí? Y no recuerdo exactamente el título, pero me está impresionando muchísimo porque es cuando cayó el Shah de Irán y entran los ayatolas. Híjole, no dejo de pensar en México, ¿eh? Créanme que no dejo. Se llama Septiembre en Shiraz, como el vino. Septiembre en Shiraz, me acordé por eso, el vino tinto. Y está en Amazon Prime. Si la llegan a ver, véanla y la comentamos. A mí me está impresionando por la forma, por lo que les estoy diciendo de la cuestión de la libertad de expresión. Como de la noche a la mañana, gente que uno suponía civilizada, empieza a decir: no, es que ahora los ricos tienen que pagar. Oye, pero yo no soy rico. No, pero si has vivido bajo los privilegios de tener una mejor situación y siempre me viste como una sirvienta, por ejemplo, y por ahí se van dando detenciones arbitrarias, ataques a la propiedad privada. Voy como a la mitad de la película y me tiene verdaderamente impresionado. Y bueno, yo sé que hay gente que no le gusta que comparemos lo que está pasando en México con otros países como Venezuela o Cuba, pero cuando ves las barbas del vecino cortar, pon las propias a remojar, porque la verdad es que están pasando muchas cosas extrañas en México y que no podemos darles ese margen, y la libertad de expresión llega un momento en que la cortan y se acabó. En Venezuela así empezaron, ¿eh? Borrando un medio, borrando otro medio, quitando derechos, quitando las concesiones, hasta que de repente se quedó sin un margen de libertad de expresión. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, la CNN no entra en Venezuela? La gente tiene que verla por otras vías porque le cortaron la señal a la CNN, porque desde Chávez consideraron, así como dicen acá en Acámbaro, sí, como dicen, que eran adversarios y no les dan acceso a la población. Eso sucede en Venezuela con la CNN. Bueno, ya me alargué como de costumbre, pero siempre con el favor de su atención y con el privilegio de estar contando con su presencia. Septiembre en Shirá está en Amazon Prime. Gracias, Pau, por la información. Mira que esa es producción para que vean rápidamente. Tenemos los datos, también el asunto de los contadores, también nos dieron la información rápidamente. Esto es hacer comunidad.
Esto precisamente es ayudarnos a unos con otros. Esto es apoyarnos unos con otros, ir haciendo una forma de comunicación fluida y que lo estamos haciendo a través de esta red social que compartimos inquietudes, compartimos las mismas preocupaciones y quizás vamos a compartir lamentos en muy poco tiempo. Pero pues muchísimas gracias por estar tan presentes. Como siempre les digo, si les gusta, recomiéndenos, por favor replíquenlo, pueden pasárselo a sus amigos, nos dará mucho gusto. Mis redes sociales ahí están, mi página profesional que es juanmarianaveja.com, mi canal de YouTube Juan María Naveja también, y aquí en la página profesional de Facebook Juan María Naveja, en donde Juan María Naveja Comunicación, en donde nos encontramos todos los días y lo vamos a estar haciendo como es mi compromiso mientras esté la pandemia. Por lo pronto, les recuerdo, les invito a mantener los cuidados. Vamos estableciendo el cuidado particular de la distancia física, la distancia social, la sana distancia. Pónganle el nombre que quieran, pero 1,5 metros, 2 metros es lo recomendable. Segundo, lavarse las manos constantemente, usar el gel bacterial si no tienen más remedio. Y la mascarilla. La mascarilla también es un elemento indispensable. Dice Marta Guinega, gracias. Miguel Ángel, y la película de la periodista que se suicidó. ¿Cuál, Miguel Ángel? No sé a cuál película se refiere, pero pues si me dice ahorita hacemos la referencia porque también nos dan elementos para poder ver lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Recuerden los síntomas, no pierdan de vista que si tienen los síntomas que ya conocemos con respecto al coronavirus, acudir a su médico, no dejen pasar si tienen fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato, el gusto. Recuerden que particularmente es una enfermedad que afecta a los pulmones. Entonces ahí es donde hay que tener más cuidado con todo esto y bueno, ante este tipo de síntomas a consultar a su médico y reiterarles la petición de cuidar a los niños vacunándolos contra el sarampión y contra la polio. Esta campaña no la vamos a dejar de lado. Es muy importante que los niños sean vacunados contra el sarampión y la polio. La película dice es Christine, nos está diciendo Miguel Ángel. Muchísimas gracias Miguel Ángel por la sugerencia y así sucesivamente estaremos haciendo algunas otras propuestas para que quienes gusten también puedan tener otras opciones de ver lo que está pasando en otros países. Por ahora, muchísimas gracias. Como siempre, si les gusta, aquí nos veremos en la próxima, cuando ustedes la vean, por grabación, por en vivo, como podamos. Se les extraña a quienes no están saludando, como Pepe Díaz, hoy no estuviste, mi querido Pepe, pero va el saludo. Bernabé Bañuelos, gracias maestro por la forma tan clara de compartir la información y gracias a ustedes por hacerme el favor de acompañarme en esta serie de transmisiones. Por favor, cuídense mucho y hasta la próxima.